Gloria a Dios. Hermanos, abramos la palabra de Dios en el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 34. Para la honra y la gloria de Dios dice: llevando también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus vestidos echando suertes. Tomen asiento, mis amados hermanos. Tres de las palabras, de las 7 palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo estando ahí en la cruz, fueron una oración. Cuando digo una oración, es porque era dirigido al Padre Celestial. Tanto los romanos, los soldados romanos, como los judíos, para ellos no era neutral, no era ver a que una persona estuviera colgada en una cruz y orara. Normalmente los que eran crucificados maldecían a sus agresores, decían cosas horrendas, decían cosas, ¿verdad? Blasfemaban, pero no nuestro Señor Jesucristo. Con esta oración entendemos que es la máxima expresión de la doctrina del amor y del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no es un perdón automático como muchos lo piensan. Muchas personas e instituciones religiosas piensan que con las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo es un perdón automático, y que con solo ver el crucifijo la humanidad ya está perdonada. Pero no es así. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En otras palabras, mis hermanos, el perdón que el Señor Jesucristo está pidiendo en la cruz tiene que ser válido con nuestro arrepentimiento de la persona. El perdón es válido cuando una persona se arrepiente de corazón, confiesa sus pecados y se humilla ante el Señor. El perdón que Jesús pidió por nosotros muestra la verdadera naturaleza del perdón divino que Dios ofrece. Gloria a Dios. Él te lo ofrece a ti y me lo ofrece a mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto dijo el Señor aún después de que los agresores lo habían golpeado, lo habían azotado, lo habían humillado. Y déjenme decirles, hermanos, para nuestra mente humana no llegamos a comprender qué tan horrible fue eso. En esos tiempos, las personas que eran azotadas y que eran condenadas a ser crucificadas, muchas de ellas no llegaban a la cruz, porque morían en el proceso de ser maltratados y azotados. Los látigos que usaban para azotar a las personas estaban hechos de tal modo que rascaban y rompían la piel al momento del contacto. Muchas personas perdían la nariz, perdían oídos, hasta un ojo, pues, posiblemente. Era la persona desfigurada al momento que era azotada por esos látigos horrendos, terribles. Y por eso esas personas, muchos, no llegaban a la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo, que tenía esa misión, pero Él que tenía ese cumplimiento que hacer, Él aguantó esos golpes tremendos, esos azotes duros que fueron dados a su cuerpo. Fue desfigurado. Acaba de leer mi hermano en Isaías 53, del 3 a 5, dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra fe, de nuestra paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Aún después de esto, Él exclamó: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es un amor grande, inmenso, un amor increíble lo que el Señor Jesucristo mostró. La pregunta es, ¿nosotros podríamos perdonar como Él perdonó? Muchas de las veces no podemos perdonar a las personas que se nos meten en la línea en el supermercado. Muchas de las veces no podemos perdonar al que se nos atravesó mientras conducíamos. ¿Podremos nosotros perdonar como Él perdonó? Sí, porque Él, siendo 100% hombre, pero 100% Dios, lleno de esa divinidad, amó no solo a sus agresores, sino amó a usted y me amó a mí. Gloria a Dios. Él amó hasta la muerte. Amó dando su vida y pagando por nuestra deuda. Lo que nosotros debíamos de pagar, Él pagó por nosotros. En esta noche, mis hermanos, aún Él sigue perdonando, porque aún te sigue amando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún sigue Él esperando con sus brazos abiertos a que tú te arrepientas y llegues a tener este perdón. Gracias, Padre amoroso, por tu amor, porque eres grande, porque ese amor grande y inmenso, Señor, tú pensaste en mí, pensaste en mis hermanos, y el día de hoy, Señor, que recordamos esas palabras hermosas dichas por ti, te pedimos nosotros a ti perdón, y que nos perdones, Señor, de tu santo amor. Gracias, Padre amoroso, en el nombre precioso de Dios amado. Gracias, Señor. Ten misericordia en nuestras vidas y llénanos más y más de tu presencia. Gloria a Dios. Me gozo, hermanos, al estar una vez más tomando este lugar. Yo sé que este lugar pertenece al Señor. Meditando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, digo, me siento pequeño al repetir estas palabras que el Señor dijo estando ahí en la cruz. Recuerdo, ¿verdad?, viene a mi mente cuando Jacob se dio cuenta estando en aquel lugar, ¿verdad? Dice, verdaderamente este es lugar de Dios, dice. Es puerta de Dios, dice casa de Dios y puertas del cielo. Y yo no lo sabía. Y muchas veces, hermanos, estamos en la presencia del Señor y algunas veces no nos damos cuenta que el Señor está ahí a nuestro lado. Pero qué hermoso, hermanos, porque el Señor siempre está ahí presente. Vamos a continuar con la segunda palabra, hermanos. Les voy a invitar para que abra su Biblia. Ahí el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Bueno, creo que ya lo tienen ahí, ¿verdad? Mi hermano Moisés citaba también este capítulo. Y vamos a leer. Voy a invitar para que leamos del versículo 39 al 43. Dice así la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Tome lugar, hermanos. Mirando la lectura, y si la tiene con usted, le pido para que, ¿verdad?, esté conmigo ahí, no cierre su Biblia. Del versículo 39, nos podemos dar cuenta claramente, un hombre que está ahí también sufriendo, pero en medio de su sufrimiento, en medio de ese dolor, un momento tan difícil que está pasando, así como nuestro Señor Jesucristo y el otro malhechor, pero aún ahí en ese momento no se arrepentía. Aún en ese momento, ya viviendo las últimas horas o últimos minutos de su vida, podemos ver a través de la palabra de Dios que este hombre tenía su corazón endurecido. No había ni siquiera remordimiento en él de sus maldades. Tenía el corazón tan duro que, aún estando ahí, se unía con aquellos que se burlaban del Señor Jesucristo. Me ponía a meditar, hermanos, porque cuando dice ahí, uno de los malhechores dice que estaban colgados, le injuraba diciendo, y mire lo que dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En el versículo 36 dice la palabra de Dios, los soldados también le escarnecieron, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Para los soldados tal vez era una cosa muy diferente. Ellos no les tocaba estar sufriendo ahí en la cruz. Para ellos solamente ellos seguían lo que la gente les estaba diciendo, las órdenes que se les estaban dando. Su trabajo era terminar con el Señor Jesucristo y castigar a aquellos malhechores también. Pero vemos claramente que este varón, a pesar de todo su sufrimiento, a pesar de todo lo que había hecho, no se arrepentía. Y me pongo a meditar, hermanos, porque si usted se da cuenta, hoy en día también tenemos una situación parecida. Muchas veces le hablamos a una persona y le decimos: estás mal, es necesario que te pongas a cuentas con el Señor. Y tienen ese corazón endurecido que se burlan de uno. Muchas veces le hacen ese caso omiso a uno y uno se siente mal porque uno quisiera que al hablarles uno la palabra de Dios, al hablar de nosotros, al hacerles saber que están mal, se detuvieran en ese momento. Qué triste es pensar que este varón tenía ahí al Salvador, al que podía salvarle y al que podía perdonarle en ese momento. Y este hombre lo ignoraba. Este hombre lo hacía de menos. Es triste porque muchas veces hoy en día estamos en la misma situación. Sálvate a ti mismo, decía, ¿verdad? Con ese corazón incrédulo. Y yo me ponía a pensar en otras palabras, queriéndole decir: demuestra pues si es verdad que eres el Hijo de Dios. En una forma sarcástica, en una forma de burla. A ver, pues hazlo. No que tú sanabas allá, no que tú dabas libertad a los endemoniados. Yo quiero pensar que a este varón también le llegó la noticia, porque el Señor Jesucristo, su fama se difundió por todo el mundo. Porque eran grandes las cosas que nadie más podía hacer. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos estaban de acuerdo. Ellos conocían que el Señor estaba haciendo grandes cosas que no se podían hacer, no se habían visto antes. Pero este varón estaba endurecido al igual que ellos también. Para los gobernantes, los soldados y otros espectadores presentes, pues él solo era un malhechor igual que los demás, igual que los otros dos que estaban ahí a su lado. Para ellos era solamente una persona que había hecho maldades, que una persona que estaba siendo acusada en ese momento. Y es verdad, lo acusaron. Por eso fue que llegó a la cruz. Pero qué hermoso, hermanos, poder ver que hay un hombre. En otro evangelio nos dice que los dos malhechores estaban burlando de él. Y yo quiero pensar que en el transcurso del tiempo, hermanos, al estar viendo este otro malhechor, que el Señor Jesús estaba padeciendo ahí sin haber una culpa en él, este malhechor cambió su manera de pensar. Al ver
que el Señor Jesucristo no decía nada, al ver que Él estaba ahí esperando su momento de morir. Este malhechor reconoció que Él sí tenía culpa. Y le dice, ¿verdad? Abre su corazón en ese momento, le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, le dice con palabras desde su corazón, desde el fondo. Había un arrepentimiento al ver a nuestro Señor Jesucristo ahí sufriendo, al ver que Él no tenía la necesidad de sufrir. Él dice, nosotros sí tenemos la culpa por estar aquí, tenemos culpa, hicimos algo mal, pero no tenía nada aquí por qué estar aquí. Y le dice, acuérdate de mí. Reconoció sus faltas y sus culpas. Sabía que era un pecador, pero le ruega al Señor y le dice, acuérdate de mí. Pero hermanos, no solo esto. Yo no sé si el malhechor, él sabía que el Señor le iba a perdonar ese momento, o la respuesta que le iba a dar. Tal vez para él le dijo, acuérdate de mí. A lo mejor, a lo mejor había escuchado que el Señor Jesucristo un día iba a volver. Y dijo, acuérdate de mí a lo mejor en aquel día cuando tú vengas en tu reino. Para él a lo mejor eso era lo que él quería. Acuérdate en aquel tiempo. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo. Él no le dijo, ahí te vas a quedar un tiempo y ahí después si me acuerdo, vengo por ti, no. El Señor conoció su corazón, el Señor supo que se estaba humillando en ese momento. Y le dice, hoy estarás conmigo. Recordaba, ¿verdad? Un varón pequeño. En el momento que el Señor iba pasando, ¿verdad? Y cuando llega y lo invita a su casa, le dice, voy a estar en tu casa. Cuando le dice, hoy estaré en tu casa. Y cuando está en su casa, que le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. En ese momento que aquel varón se arrepintió, en ese momento le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Al escuchar aquellas palabras, aquel hombre, yo quiero imaginar la esperanza y el gozo y esa paz que sintió en su corazón, el saber que el Señor lo había perdonado. Hoy es el día. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día. No es mañana, no es después. El Señor dijo, hoy estarás conmigo. El Señor quiere estar con nosotros hoy, no mañana. El Señor no quiere que vengas mañana. Tal vez mañana no estemos aquí. El Señor quiere que hoy nos entreguemos, que hoy nos humillemos delante de Él. Gracias, Padre eterno, Señor, te damos gracias, oh Dios. Amén, hermanos. Pueden abrir sus Biblias en Juan 19, 25 al 27. Amén, gloria a Dios. Y dice así, hermanos, Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pueden tomarse asiento, hermanos. Decía mi esposo, estas palabras, hermanos, encierran toda la vida del Señor Jesús. Encierran su propósito, encierran su victoria. Y esta palabra, hermanos, es especial. A mí me impacta, a mí me enternece el saber, hermanos, que en la hora del dolor del Señor, en la hora de sufrimiento, Él volteaba a ver a su prójimo, y en este caso era su madre. Él volteaba a verla y pronuncia estas palabras consolando su corazón. La madre que le vio crecer, aquella mujer que fue escogida para ser un instrumento en esta tierra, para ser la que le cuidaba, la que le amaba, la que le enseñaba. María a través de los años fue avisada, hermanos, y preparada para esta hora, para este doloroso momento. Cuando Jesús nació, había un hombre llamado Simeón, que era un hombre piadoso. A él se le había revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver al ungido del Señor. Y cuando José y María fueron al templo, como era la costumbre judía, Simeón lo tomó en sus brazos y pronunció estas palabras a su madre María. He aquí,
está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Estas palabras, hermanos, se las decía María. Una espada traspasará tu misma alma. Y hermanos, he aquí, este era el momento donde esa espada iba a traspasar esa alma. Estoy segura, hermanos, que en su mente de María, cuando vio al Señor Jesús torturado, con sed, lacerado, burlado todavía, ¿verdad? Estaba enfrente en la cruz y le seguían burlando, se seguían burlando de él. Estoy segura, hermanos, que en su mente estaban esos recuerdos de cuando él era un pequeño, de cuando lo llevó en su vientre, de cuando le amamantaba, de cuando le enseñaba, de sus primeras palabras. Pero aún así, hermanos, ella sabía el propósito tan grande que el Hijo de Dios tenía en esta tierra. Ella conocía, hermanos, que Jesús era el Hijo de Dios, pero en ese momento las palabras de Simeón quedaban cortas para el dolor que ella estaba sintiendo. Como madre, no puedo ni imaginar ese dolor, hermanos, no lo puedo imaginar, y estoy segura que usted tampoco, como padre, no lo puede imaginar. Incluso, hermanos, a nuestros hijos, cuando cometen un error y sabemos que son sus propias consecuencias, no hacemos todo lo posible por librarlos, no hacemos todo lo posible por ayudarlos. Pero en este caso, hermanas, el que estaba siendo sacrificado, burlado, lastimado, era el Hijo de Dios. Era un hombre inocente, era el único perfecto. Ninguno de nosotros, hermanos, tal vez pudiéramos quedarnos callados y mantenernos firmes delante de tan horrible escenario. Ninguno de nosotros podríamos tal vez nos voltear a la multitud y decirles: no más, ya no se burlen. Yo creo que como padres haríamos todo para tratar de que ese dolor que estaba padeciendo su hijo fuera menos. Pero esta mujer, esta madre, callaba. Incluso muchas veces nosotros se nos da la oportunidad de ser como Dios, de ser como Jesús, ¿verdad? En ese momento difícil callar, y es imposible, hermanos, pero en esta hora yo sé, hermanos, que la fortaleza que ella recibía venía de Dios. Es lo único que puedo pensar, esa fortaleza, esa templanza, que claro, entre lágrimas, ¿verdad? Pero esa fortaleza venía del Señor. Jesús, hermanos, sensible a su dolor, sensible a sus lágrimas, voltea, hermanos, y le da la encomienda a su discípulo. Le dice: ahí está tu madre. Y dice que desde ese día esa orden fue así, hermanos. Esa orden su discípulo la cumplió con fidelidad. Yo te pregunto, ¿el Señor ha buscado tu rostro, hermanos, en tiempos de dolor? ¿El Señor ha volteado a tus lágrimas? ¿El Señor te ha llamado con voz suave? ¿El Señor te ha dicho: aquí estoy, yo voy a proveer por ti, el futuro está seguro? Dice la palabra: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. También dice su palabra: Él cambió nuestro lamento en gozo, hermanos, en gozo, porque el gozo del Señor es para siempre. Jesús, en el momento más difícil de su vida, no desaprovechó ni un segundo, hermanos. La palabra anterior vemos cómo Él perdonaba a un pecador que se arrepentía y que reconocía, y en esta palabra proveía el consuelo a una persona que necesitaba en ese momento más que nunca. Ten por seguro que Jesús jamás te va a desamparar. Lo único que tienes que hacer es estar cerca de su cruz. Amén. Dejo esta vida. Gloria a Dios, amados hermanos. Les invito, hermanos, para abrir la palabra de Dios. Ahí en Mateo 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 27, verso 45 y 46, hermanos. Toca la cuarta palabra. Leemos, hermano, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ser a la mano de tomar su asiento, amados hermanos. La cuarta palabra, hermanos, la palabra de expiación, que significa es la remoción de la culpa o pecado a través de otra persona. Remoción, hermano, es quitar, es borrar y es eliminar. Amada iglesia, hasta el día de hoy ya ha pasado más de 2000 años, y la pregunta que muchos nos hacemos o muchos se hacen, hermano: ¿por qué Dios el Padre desamparó o abandonó a su Hijo en la cruz cuando el Señor Jesucristo clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, se estaba cumpliendo también un salmo mesiánico. El Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oh, amada iglesia, el Padre desamparó en la cruz a su Hijo porque su Hijo llegó, hermanos, a ser pecado. Y es, hermano, lo que más aborrece nuestro Dios, el pecado. En Isaías capítulo 6, verso 3, dice la palabra de Dios: pero tú eres santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amada iglesia, Dios el Padre es santo. ¿Cuánto dicen amén? Él es justo. Y lo que más aborrece, hermano, es el pecado. Y para poder perdonar al hombre de sus iniquidades, alguien tenía que llevar el pecado. Y no solamente llevar el pecado, hermanos, sino morir apartado bajo la ira de Dios. ¿Qué es lo que separa a Dios y del hombre, hermanos? El pecado. Hay un salmo, el Salmo 5:5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces todo aquel que hace iniquidad. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, hermanos, amados hermanos. La palabra iniquidad es maldad, injusticia, similar también, hermanos, a la perversidad y la vileza. Por eso, amada iglesia, antes de convertirnos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros éramos hijos de ira. Éramos una abominación ante ese Dios justo y santo. Dice la palabra de Dios, hermano, que nuestra paga debería de ser la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, dice, es la muerte, hermanos. Y por eso, para salvarnos de la condenación, dice la Escritura que alguien tenía que llevar nuestros pecados, hermano, y morir. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermano, en Cristo Jesús. ¿Quién desamparó al Hijo en la cruz, hermano? La Escritura dice en Isaías 53:10: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, amados hermanos. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios, hermanos. Da gloria a Dios. Oh, amada iglesia, en ese momento, cuando el Señor clama, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Escritura, hermano, que se cubrió de tinieblas. Por medio de 3 horas hubo tinieblas. Y las tinieblas, hermanos, es una señal del juicio de Dios. Por eso, hermano, en esos momentos, fíjense, el Señor Jesucristo estaba llevando todo el peso del pecado de la humanidad. Estaba llevando, hermano, toda la condenación, todo el pecado, cualquiera que sea, todas las iniquidades, toda enfermedad, toda maldición, toda muerte, hermanos. Ahí estaba llevando. Por eso el Señor dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz del Calvario, hermanos, el Señor Jesucristo se hizo una maldición. Tú y yo éramos una maldición ante Dios. Y podemos mirar el gran amor de nuestro Padre Celestial en darnos a su Hijo a morir por todos nosotros. Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado, hermanos, de un madero. Esto nos debe de traer gozo, hermanos. Debe tener gozo. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 3:23 que todos estábamos, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para el hombre. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, ahí puso, hermanos, su cuerpo. Ahí se cumplió aquella oración en el Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa. La copa, hermano, representa la ira de Jehová. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y la voluntad, hermanos, era que Él tenía que dar su vida en la cruz del Calvario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba este cuadro, hermanos, que la segunda persona de la Trinidad se iba a humanar, se iba a hacer carne. San Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne para darnos, hermanos, salvación. Por eso, hermano, siempre debemos de tener gozo en nuestro corazón por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El Señor Jesucristo fue desamparado para que nosotros fuésemos salvos. El Señor Jesús fue desamparado para que tú y yo vivamos siempre agradecidos por su sacrificio en la cruz, hecho una vez, hermano, para siempre. Damos gracias. La presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Desde que llegué, hermano, siento un fuego que me quema. Adiós. A ver si puedo predicar. Ahora conmigo la palabra de Dios, hermanos, en Juan 19, del 28 al 29. Amén. Adiós.
Dice la palabra de Dios, hermanos. Después de esto, sabiendo que Jesús... Después de esto, sabiendo Jesús, ¿qué? Sí, y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos, vinagre para una esponja, y poniéndole un hisopo, se le acercaron a la boca. Tomen asiento, hermanos. La palabra que me tocó, hermanos, se llama tengo sed. Quinta palabra, hermanos, está en Juan, dice, y este Señor lo dijo para que se cumpliera la escritura, hermanos, en el Salmo 22:15, dice la palabra de Dios, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Como un tiesto, hermano, es como una vasija, no sé si usted alguna vez una vasija de barro la llegó a tocar con su lengua, esa vasija de barro se pega en tu lengua y es difícil para quitártela, tienes que salivar mucho para podértela quitar. Así se le pegó al Señor, hermanos, en su paladar. El crucificado, hermano, no es un fantasma o que aparenta sufrir en la cruz. Los estoicos decían que este era un grupo religioso que decía que Jesús caminaba, pero no tentaba el piso, era como un espíritu que caminaba. Y esto era una falsa doctrina, hermanos. El crucificado, como dijimos, no es un fantasma. Jesús, fíjese bien, no es una aparición que cumple una formalidad en el plan divino, tampoco es eso. Jesús de Nazaret es 100% humano. ¿Cuántos alaban su nombre? En Hebreos 4, fíjese bien, 15, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una diferencia, sin pecado. ¿Cuántos alaban su nombre? Acercámonos pues, dice la palabra, hermanos, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, hermano, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Cuántos alaban su nombre? Su dolor, hermano, fue tan real como el nuestro, como el mío, como el de usted, como el de una mujer que da un parto, como un hombre que se quiebra un hueso, como un hombre que le golpea la nariz. ¿Usted alguna vez le han golpeado la nariz? Por unos momentos deja de ver, hermano, y puede perder su conocimiento. Un dolor así agudo, literal, hermanos, porque su sufrimiento fue tan duro como el de cualquier otra persona. Como la persona más débil que está en este planeta, así fue agudo el dolor de nuestro Señor, hermanos. Su sed, hermano, era real. En Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué, hermano? Para vida eterna. ¿Cuántos alaban su nombre? Es la sed, fíjese bien, de un torturado. La sed, hermanos, de un hombre que fue levantado en la cruz por propiciación por nuestros pecados. Eso, hermano, debe motivarnos a usted y a mí a consagrarnos a Dios cada día. El Evangelio, fíjese bien, del San Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Sabe por qué? En el mundo antiguo, hermano, esta mezcla se hacía con el propósito de drogar al penitente. ¿Y saben para qué, hermanos? Se le daba el brebaje para que la pena del crucificado no fuera tan amarga, no fuera tan dura. Porque él estaba lacerado, estaba golpeado, y esto se le daba, hermano, para que él dejara de sentir el dolor. Como las mujeres cuando están dando el parto, a muchas le dan morfina, así le han dado. Y cuando le ponen ese medicamento, hermanos, se va el dolor por completo. Así el Señor no lo quiso tomar. El vino mezclado con mirra hacía olvidar el dolor, mas el Señor no lo tomó por amor a nosotros. ¿No le parece conocido fíjese bien, este cuadro? Este mundo, hermano, vive momentos, fíjese bien, amargos, que muchos desean escapar de su realidad. Muchas personas desean escapar de su realidad, buscando, ¿qué, hermanos? El alcohol. Se escudan en el trabajo, en la avaricia, en medicamentos recetados. ¿Para qué, hermanos? Para no dormir. Uno toma medicamentos para dormir, otros para dolor de cabeza, dolor de espalda, otros, hermanos, por estrés extremo. El mundo, hermano, fíjese bien, está casi, se puede decir, drogado. En realidad, fíjese bien, están buscando medicina que les cure el alma, pero no lo saben. Y nosotros a veces, hermanos, estamos tan desconectados de Dios que no nos damos cuenta. Y nos puede pasar como el rey Saúl o como Sansón,
que el Espíritu Santo de Dios se va de nosotros y no nos damos cuenta. Pero como tenemos una religión, aparentamos ser cristianos, nos ponemos una cara de cristiano y le decimos al mundo, soy de Cristo. Pero fíjese bien lo que dice la palabra, hermanos. Y muchos de nosotros, fíjese bien, no somos felices mientras alguien no nos ama en profundidad. Y yo soy uno de ellos, hermanos. Yo necesito mucho el amor de mi esposa, de mis hijos, del Señor Jesús. El amor de ustedes. ¿Para qué, hermanos? Para podernos sentir amados. El Señor Jesucristo, hermano, le sucede lo mismo. El Señor Jesús quiere que nuestro amor sea, sí te amo. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Y no porque Él lo necesite, fíjese bien, sino que Él quiere enseñarnos, hermano, cómo se ama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiere que seamos partícipes de ese amor eterno de la Trinidad. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Fíjese bien Jeremías, lo que dice, hermano, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, hemos abandonado las fuentes, fíjense bien, de la verdadera vida para beber aguas estancadas. El cristianismo no está buscando lujos, casas, dinero, todo lo que el mundo atrae. Nos estamos llenando de todas esas cosas. Y dejamos de buscar lo que realmente es importante, la paz, el gozo, el espíritu, la presencia del Señor. Es lo más importante, lo que nos lleva a la vida eterna, hermanos. Cristo, fíjense bien, tiene sed de una conversión sincera, hermanos, de un testimonio real, de cristiano que digamos, Señor, te amo porque tú me amaste a mí primero. ¿Cuántos se alaban su nombre? El Señor Jesús, hermano, crucificado nos enseña el verdadero camino a seguir. El Señor, hermano, no escapó de las situaciones difíciles. No, hermanos. ¿Cuántos de ustedes desean escapar de sus problemas? Todos queremos salir huyendo, mas Él no. Él los enfrentó, hermanos. Él no dijo, pasa de mí esta copa, Señor, sino que dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Saben por qué? Porque nadie más puede morir en esta cruz sino yo. Solamente yo puedo redimir al mundo. No hay un hombre ni nadie califica en los cielos para poder perdonar a la humanidad. Tenía que ser el Cristo, hermanos. Tenía que ser Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario, hermanos. Tenía que ser el Cristo crucificado. ¿Cuántos alaban su nombre? Nadie más, hermano, podía redimirnos del pecado, hermanos. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue levantado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y allí en el agudo dolor del madero se niega a escapar mi Jesús, su Jesús. Se niega a tomar vino drogado, se niega por amor a nosotros. Se niega a dejarse vencer por la cobardía. Se negó, porque Él pudo haber dicho, los ángeles destruyan todo esto y se acaba en un segundo. Mas no lo quiso hacer. Jesús sabe, hermanos, la única manera de vencer el pecado, al diablo y a las huestes de maldad, era muriendo en esa cruz. Él lo sabía desde la eternidad. Mas sin en cambio no dijo, Señor, manda a otro, yo voy. Digo como Isaías, heme aquí, yo iré. Porque yo soy el único que puede cumplir. Nos dio todo, nos mostró todo. No se guardó nada, hermanos. Ni una gota de sangre, hermanos, de su cuerpo. Cuando va aquel romano y le atasca en su costado la lanza, ya no salió sangre. Hasta la madera. El Señor empezó su ministerio con hambre, hermanos. 40 días en el desierto, sin comer, preparándose para redimir a la humanidad. Y termina, hermanos, su ministerio con sed. Una sed humana, tengo sed. Porque un día antes no había bebido nada, hermanos. Había sido golpeado, lacerado, torturado. Filipenses, hermanos, 2:8-11 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos alaban su nombre? Ojalá que nunca dejemos de asombrarnos de lo que ocurrió en esa cruz. Que siempre sea nuestra motivación, amada iglesia. Nuestro Jesús quiere más de mí y más de ti. ¿Y sabe qué, hermano? No se lo estamos dando. ¿Qué es lo que no le quieres dar? Entrégalo hoy. Tú lo sabes, yo no lo sé. No huyas, hermano, de tus problemas, enfréntalos. Enfrentémoslos. Si te hace falta la presencia de Dios, di: Señor, me hace falta tu presencia. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Así doy lugar al hermano que... Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Dios está haciendo algo, hermanos. Y Dios va a hacer algo esta noche, hermano. Se siente su presencia maravillosa. Amén. Como ya les dije anteriormente, hermano, ya casi se terminan las palabras y vamos preparando nuestro corazón para terminar en el altar, hermano. Amén. Es un día especial. Amén. San Juan, capítulo 19, verso 30. San Juan 19, 30. Dice, hermanos, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Y quiero empezar, hermanos, diciendo que este día es el día, hermanos, más importante de todos, este día. Cuando, hermanos, Dios creó el universo, fue importante, hermanos. Cuando Dios, hermanos, hizo a Adán, muy importante. Cuando el Señor Jesús nació, muy importante. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios juzgue al hombre, no va a mencionarle esas cosas. Dios, hermano, le va a mencionar al hombre cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Y consumado es, hermano, para una persona que en su oficio es o especialidad ha acreditado con el grado de excelencia o perfección. Consumado también se refiere a la finalización de un trabajo u obra. Y usted, hermano, y yo podemos ver grandes obras hechas por algunos hombres, grandes construcciones. Pero, hermano, pueden ser destruidas por los vientos, pueden ser destruidas por terremotos o por otros hombres. Pero, hermano, la mayoría del ser humano es experto en dejar las cosas a medias. Hermano, el hombre empieza planes, propósitos, pero a poco que la cosa va mal, los deja tirados. No importa, hermano, si el hombre defrauda a la familia o a la gente en general, hermano, él deja sus cosas tiradas. Pero este hombre, hermano, Jesús de Nazaret, que empezó esta obra en la cruz, hermano, esta obra en la cruz del Calvario, ni la naturaleza, ni el hombre, ni el diablo pudo, no puede, ni podrá destruirla. Aleluya. Nunca, jamás, hermano. Este ser maravilloso, hermano, vino con un propósito. Vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Este, hermano, él era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham.
que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Alabado sea Dios. Él era el verdadero, hermanos. No tenían que esperar a otro. Él era el auténtico Mesías y no un farsante. Hermano, Gamaliel se lo declara a los judíos, incluido un hombre llamado Saulo de Tarso, que le dice: antes de Cristo se levantó Teudas y 400 hombres y fue muerto, y su obra no prosperó. Luego se levantó Judas el Galileo, pero tampoco su obra prosperó. Pero la obra que Cristo comenzó, hermanos, Él la terminó. ¿Saben por qué, hermano? Porque Cristo es un hombre de palabra, aleluya. Él tiene palabra, hermano. Él, hermano, la obra que Él comenzó, la terminó. Y aquí, hermano, escribí, imagínate la satisfacción tan grande para Él. Ver culminado su trabajo. Pero fíjate, hermano, qué satisfacción del Padre que dijo estas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Alabado sea Dios. Él era el objetivo de los sacrificios de animales, hermano. El apóstol Pedro dice: hermanos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Alabado sea Dios. Hermano, en el verso 28 de San Juan dice, hermano, la primera parte: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, Él estaba 100% seguro que no dejó nada inconcluso. Que las palabras que Él había dicho a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia, Él las llevó a cabo al pie de la letra. Alabado sea Dios. Y aquí, hermano, escribí unas cositas. Dice: ¿qué armas utilizó el Señor? Alabado sea Dios. ¿Cómo no hemos emocionarse, hermano? ¿Qué armas utilizó? Él, hermano, las armas que Él utilizó para cumplir este trabajo fue el amor. Fue la misericordia. Y en general, hermano, Él utilizó la palabra de su Padre. Con ella, hermano, venció al diablo. Con la palabra venció a los religiosos. Con la palabra venció la carne. Consumado es. Consumado es. Repita conmigo, hermano: consumado es. Consumado es. ¿Hacia quién fue dirigida esta palabra? Fíjense, hermano, fue dirigida hacia la naturaleza. Fue dirigida al hombre. Fue dirigida al diablo. Y fue dirigida a su Padre. Alabado sea Dios. Y ya para terminar, hermano, aquí aplica la frase que el mismo Señor Jesucristo repetía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Cristo crucificado dice. Consumado es. Y esta palabra, hermano, fue tan poderosa, hermano, que el mismo velo del templo se rasgó en dos. Y ahora, hermano, todo aquel que recibe ese sacrificio tiene entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, gloria a su nombre, hermano. Ya no es por sangre de machos cabríos. Ya no, hermano. Consumado es. Alabado sea Dios. Así dejo este lugar. Hemos escuchado, hermanos, excelentes
sermoncitos. Gracias a Dios por nuestros hermanos que han participado. Y bueno, vamos a tener la última palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en Lucas capítulo 23, el verso 46. Amén. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tomen asiento. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos escuchado palabras tan importantes. Cada palabra es un sermón del Señor desde la cruz. Vivió su vida predicando y terminó su vida predicando. Vivió su vida confiando en el Padre y terminó su vida confiando en el Padre. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. ¿Qué debió haber pasado por la mente del Padre al ver a su Hijo tendido en esa cruz y sin poder ayudarlo? Imagínese, hermano, qué dura situación. Recordemos que nuestro Señor, Él tiene sentimientos. Y si usted ama a su Hijo y no quiere que su Hijo sufra, su amor no se compara nunca al amor del Padre. Escuché en una ocasión a unas personas que son unitarias y que no creen en la Divina Trinidad, y diciendo que qué clase de padre es ese que entrega al Hijo, refiriéndose al Padre, porque ellos dicen que Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo. ¿Qué clase de padre es ese que entrega al Hijo? Pero el Padre llevó el dolor del Hijo también. El Padre llevó el dolor del Hijo. Y esta última palabra, hermanos, Lucas pasa rápidamente a referirnos el último suspiro de Jesús, juntamente con la séptima y última palabra que pronunciara desde la cruz. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando con las palabras del salmista había gritado su desamparo, había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora también, con la palabra de David, Salmo 31:5, le llama Padre. En todo caso, dice Matthew Henry, Cristo murió con las palabras de la Escritura en su boca. Cristo, inmediatamente antes de expiar, antes de exhalar el último suspiro, expresó en estas palabras su función como mediador entre Dios y los hombres. Ahora, cuando consumaba su holocausto, Hebreos 13, cuando consumaba su holocausto, ahora es cuando Él consumaba su holocausto, según Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así expiación por el pecado, según Isaías 53:3, donde dice que Él llevó nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y también daba su vida en rescate de muchos. Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y dé su vida en rescate de muchos. Gloria sea nuestro Dios. Con estas palabras venía a depositar el sacrificio en el altar de la cruz. Hebreos 13:10. Y en manos de Dios, a quien todo sacrificio ha de ofrecerse. La voluntad del oferante era un requisito indispensable para la aceptación del sacrificio. Y así lo hizo Jesús
desde su entrada a este mundo hasta el final. Él fue a la cruz no por accidente, sino fue voluntariamente. Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero dijo el Señor: he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Cuando él estaba ahí orando en el Getsemaní, cuando él estaba orando en el Getsemaní y que él sentía el peso del pecado, él ya estaba sintiendo la carga que toda la humanidad iba a echar sobre él. Ahí estaba sintiendo el peso del hombre más pecador, de la mujer más pecadora. Y no solamente eso, sino también, hermano, unido a eso, la presión satánica, los demonios allí presentes. Hermano, cuán difícil debió haber sido para nuestro Señor. Él no hizo trampa, Él peleó la buena batalla. Él peleó la buena batalla. Él se hizo hombre, en la misma condición de hombre, sintió el dolor, sintió el sufrimiento, sintió todo lo que nosotros sentimos. Pero Él le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, hágase, Señor, tu voluntad. Gloria sea nuestro Dios. No sea como yo quiero. Oh, hermanos, ¿cuánto le decimos al Señor cuando estamos pasando por alguna situación, alguna prueba, alguna lucha, alguna adversidad? Señor, hágase tu voluntad. No sea lo que yo quiera, no sea lo que mi carne me pide en este momento, sino que se haga tu voluntad. Gloria sea nuestro Dios. Lo más grande del mundo, escribió alguien, es Cristo. Y lo más grande de Cristo, su pasión y muerte. Lo más grande de su pasión, su último suspiro. Pues en Él se consumó la obra de la redención. Así pues, Cristo puso en manos del Padre su Espíritu para recobrarlo el tercer día en su gloriosa resurrección. Cristo nos enseñó no solo a cómo debemos de vivir los cristianos, sino también a cómo debemos morir. ¡Aleluya! Los que son obedientes al Padre como lo fue Jesús, no deben tener ningún temor a la muerte. Pues este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cristo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea nuestro Dios. Al morir Jesús pasaron cosas que no podemos pasar por alto. Número 1, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Como si una mano, dice un escritor, como si una mano no fue de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como si una mano poderosa hubiese rasgado ese velo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que se estaba abriendo un camino nuevo hacia la Shekinah, hacia la presencia de Dios, donde no podían entrar solamente algunos cuantos, el sumo sacerdote, y una vez al año podía entrar. Amén. Y entraba con mucho temor y temblor porque la presencia de Dios estaba ahí. Amén. Y si no iban consagrados, se morían ahí mismo en un instante. Amén.
Oh hermano, esto nos enseña que el pecado no puede tener relación con lo divino. El pecado no puede tener relación con lo santo. Y nadie podía entrar a ese lugar. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de Dios. Todos estábamos fuera de poder entrar al lugar santísimo, de poder entrar a la misma gloria del Padre. Todos estábamos fuera. Pero Cristo Jesús con su muerte abrió esa puerta, rompió esos cerrojos que impedían, hermano, la comunicación con el Padre, el pecador con el Padre. Él se hizo pecado para librarnos a nosotros los pecadores. A Él sea la gloria. Pero dice también la Biblia que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos salieron de sus tumbas. Ahí estaba, hermanos, Cristo dando su vida. El que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como un testimonio, hermanos, de que Cristo Jesús realmente es Dios y Él tiene todo el poder sobre la muerte. Aleluya, a Él sea la gloria y la honra. Él dijo: yo tengo las llaves del infierno. ¿Y de qué más? Y de la muerte. Él tiene el poder. Aleluya. Todos aquellos que confían en Él recibirán la vida eterna. Gloria a Dios. Pero también dice una escritura, y quiero leérselas en Mateo. Dice el verso, Mateo 27, verso 50, más Jesús dice: habiendo clamado otra vez, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En esta escritura que leí la primera vez, dice que estaba todo nublado, todo se oscureció, y decía mi hermano Fausto, lo oscuro es símbolo de juicio, ¿verdad? De juicio. El cielo dando testimonio, hermano, de que un justo, de que el mismo Dios de los cielos estaba ahí con un propósito bien definido, y ese propósito eres tú. Era el de salvarnos a nosotros. A Él sea la gloria. Hermano, dice que la tierra tembló, como dando una señal a la misma tierra, hermanos, en la misma naturaleza, queriendo consumir al pecador, porque se estaba llevando a cabo una crueldad. Se estaba cometiendo el crimen más atroz de la historia. Se estaba dando muerte al santo de los santos. Se estaba dando muerte al que vino a dar vida y vida en abundancia. A Él sea la gloria y la honra. Aunque estaba todo profetizado y estaba escrito que así tenía que ser, eso no debe dejar sin castigo a los culpables. Y quiero decirte que tú y yo somos culpables. Dice un canto que canta Manuel Bonilla: yo también tengo culpa de su muerte atroz. No fueron los romanos ni fueron los judíos los que crucificaron al Señor. Fueron tus pecados y fueron mis pecados. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea nuestro Dios. Ahí estaba la roca de los siglos, partida en dos, para que de esta roca surgieran aguas de vida eterna. Le dijo a la mujer: mujer, si tú me das esa agua, si tú tomas de esa agua vas a perecer, pero si tomas del agua que yo te doy, tendrás vida. Aleluya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tetelestai. Todo está consumado. Consumado es. Todo está pagado. La salvación está pagada. No hay duda. Cristo murió para darnos vida. Aleluya. Cristo venció. Cristo triunfó, hermano, para que tú y yo seamos triunfadores.
No hay velo que nos impida la entrada al lugar santísimo, ni imperio, ni fuerza, ni demonios que puedan impedir que lleguemos al lugar santísimo por la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque Él venció a sus enemigos triunfando sobre ellos. Dice la Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria sea nuestro Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ira hari siria hari, ila istiria hari, ariria sia, ariria sia ria staria.